La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso Positivo. Bienvenidos sean todos. Recuerden compartir este video y por supuesto, recordemos que todos necesitamos un impulso para seguir. Hoy continuaremos con la serie Hábitos del Cristiano. Así es, y hemos hablado acerca de los hábitos malos, pero hoy vamos a hablar de los hábitos buenos, pastora, de esos hábitos espirituales. Estos hábitos espirituales usualmente, se refieren a que nosotros practicamos esto normalmente y regularmente nos beneficia, trae una bendición para nuestra vida porque producen frutos. Esos hábitos espirituales es lo que nos permite entonces acercarnos más a Dios y vivir conforme a su voluntad, a su palabra. Entonces la Biblia no tiene un listado especial de esos hábitos espirituales, no hay un listado que nos dé esa guía, sino que nos enseña a practicar, a hacer ciertas cosas de forma regular. Y por eso es que hoy vamos a compartir acerca de esos hábitos espirituales. Entonces la clave es comenzar de poco en poco. Es mejor leer la Biblia 5 minutos. 5 minutos por día y varios días, claro, a no leerla y leerla tal vez una vez al mes y solo media hora. Sí, por supuesto. Imagínate, esto es como cuando tenemos la necesidad de comer, ¿verdad? Todos los días. Necesitamos comer los tiempos indicados, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo tenga energía. Imagínate tú comer una vez al mes. Bueno, primero nos va a hacer mal, pero si hablamos espiritualmente, como tú lo explicabas, es mejor absorber, creo, la palabra de Dios va a quedar en nuestro corazón todos los días y la vamos a poner en práctica y es allí donde se convierte entonces en un hábito, ¿verdad? Tú decías, en la palabra no dice exactamente la palabra hábitos, pero sí nos da una enseñanza para que tengamos un estilo de vida. Es aquí donde podemos encontrar entonces que sí son hábitos. Por eso hoy vamos a hablar entonces del hábito número 1. Medita en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de nuestra vida. Si queremos conocer y disfrutar a Dios, tenemos que comenzar a leer su palabra. Absolutamente necesitamos la palabra de Dios, la única fuente de verdad espiritual para todos los cristianos y que es invariable. Claro, es invariable y también es eterna, es decir, primero que no cambia y luego que es para siempre, no termina. No termina, así es. Me gustaría leerte esta porción de la palabra en Jeremías 15:16. Dice, el profeta Jeremías, estando en una circunstancia en donde el pueblo estaba apartado de Dios, no quería sujetarse a Dios y entonces, pero él dice en esta traducción, dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Wow. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Ingerir. Esto también viene de la palabra ingerir, claro. Y sí. Dice, es como, esto significa, que nos vamos a introducir, vamos a comer. Como dice aquí en esta traducción, nueva traducción viviente, estas palabras las devoré. Hay que devorarnos la palabra, como aquel hombre sediento, ¿verdad? Así es, así como comemos. Así como comemos. Pues la Biblia nos enseña que podemos comer de esa palabra y por supuesto, esto va a traer un fruto en nuestro diario vivir si entonces tenemos ese hábito de leer la palabra de Dios. Entonces, cuando hacemos esto constantemente, Yanni, meditamos en ella. ¿Pero qué es meditar? Para ti, ¿qué es meditar en la palabra del Señor? Bueno, creo que meditar es pensar
en ella, ¿verdad? Pensar en ella, sí. Viene a mi mente cuando nosotros pues comemos, y pongo este ejemplo porque es algo de nuestro diario vivir, viene a mi mente cuando nos comemos un delicioso pastel y decimos, qué bueno estuvo, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo sé que tú me entiendes. Sí, yo te entiendo Y muy entonces bien. muchas veces hasta cerramos los ojos y pensamos, o en una comida, ¿verdad? Qué sabroso. Así es como debemos entonces pensar, meditar en la palabra, que cuando cerremos los ojos, pues sabemos que esa palabra va a venir a nuestra mente porque también está ya depositada en nuestro corazón. Entonces nos vamos a deleitar en ella. Y deleitarnos en ella se convierte también eso en alegría, esto en un deleite para nuestro corazón. Es como que entra algo que nos satisface, ¿verdad? Como tú hablabas muy bien del ejemplo de la comida, que cuando uno tiene hambre, cuando uno come después, qué rico se siente porque uno se quedó satisfecho. Sí, te quedas satisfecho, pero no solo eso. Realmente sientes esa necesidad, ese deseo de volver entonces a leer su palabra y a meditar en ella. Es decir, quiero saber más, quiero entender, y es allí en donde vamos entonces desarrollando esos hábitos espirituales. Empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Otro hábito, punto número 2. Hábito número 2 es agradecido, ser agradecido o agradecer, ¿verdad? Algo que he aprendido es que la primera expresión de fe es el agradecimiento. Sí, por supuesto. Tenemos que ser agradecidos con todo, ¿verdad? Dar gracias siempre por todo. Agradecidos con todo. Dice la palabra en Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Sí, y es que es importante también pensar en que si la Biblia, meditar, nos enseña, pues que debemos dar gracias a Dios en todo. Es importante poder mencionar, ¿será que podemos dar gracias en los momentos difíciles, malos, en donde hay tristeza, decepción? No sé, ¿verdad? Tal vez traición, enfermedad. Siendo sincera, pues yo no recuerdo en ningún momento de mi vida haber dado gracias porque estoy pasando un mal momento. En realidad no. No podemos dar gracias a Dios, como tú decías, en el dolor, en la tragedia, en la tristeza, pero podemos agradecerle a Dios que incluso en medio de esas cosas horribles, Él nos ama, Él está con nosotros y que de algún modo Él hará que todas las cosas funcionen para bien. Ayuden para bien. Nos ayuden para bien. Así es, y es que sí. Entonces aprendemos esto, que aunque no podemos sinceramente dar gracias a Dios en medio del dolor, del caos, pero sí podemos ser agradecidos y decir, Señor, ¿tú sabes lo que estoy viviendo? Porque eso pues en algún momento creo que todos lo hemos dicho. Tú conoces mi corazón, sabes lo que estoy pasando y quiero darte gracias. ¿Por qué? Porque estás conmigo. Estoy de repente pasando este momento triste, doloroso, siento que no puedo más, pero es importante entonces detenernos a dar gracias por su presencia, porque está con nosotros, porque su poder está con nosotros, y a dar gracias y por fe. Tú dijiste la primera expresión de fe. Sí, es nuestra primera expresión de fe. Dios está obrando. Sé que vas a hacer algo por mí, sé que algo va a suceder, a pesar que estoy viviendo un momento difícil, estoy en este desierto, pero sé que tú estás a mi favor y que no me dejarás. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Tenemos que agradecer a Dios entonces en todo momento. Tenemos que decirle, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador y lo que estoy pasando en este momento no entiendo, pero sé que tienes un plan perfecto para mí. Sí, pero hay algo tan importante. ¿Cómo cuesta?
Y es tan complicado y tan difícil dar gracias cuando estamos pasando momentos difíciles. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos hábitos espirituales? Dar gracias en los buenos y en los malos momentos, porque sabemos que hemos confiado en un Dios grande, poderoso, amoroso y fiel. Amén, así es. Hábito espiritual número 3, la oración, pastora. Platicar con Él. Hablar con Dios en todo momento. Y es que a veces podemos decir, ay, es que para que Dios me escuche, tengo que estar en la iglesia, ahí arrodillado. No. Dios está en todo lugar, en el tráfico, en la oficina, en tu trabajo, en donde estudias, aún en donde estás tal vez sentado solo meditando. Allí está Dios, en todo lugar. Podemos entablar esa conversación con Dios y le llamamos entonces oración. Ese es un hábito espiritual que nos traerá poder, nos aumentará sin duda la fe. La oración es simplemente pedir ayuda. Me gusta mucho eso. Fortaleza o provisión Wow. de Dios para nosotros. Es comunicarnos con Él. Así es, me gusta mucho eso, pedir ayuda. Y es que a veces no es cierto que nos sentimos solos y pensamos que no habrá nadie dispuesto a ayudarnos, pero la Biblia nos enseña que entonces a través de la oración, a través de ese hábito espiritual, podemos tener esa ayuda del Dios Todopoderoso. Qué Así hermoso. es. Podremos llegar entonces a Él y decirle, Padre, necesito tu ayuda, necesito tu gracia, necesito que me proveas, necesito que me des sabiduría, fortaleza para guiar a mis hijos para esta situación difícil. En vez de tratar de resolver mis problemas o calmar tal vez mi propia ansiedad, ¿qué debemos hacer entonces? Orar. Llevarlos al Padre. Así es. Es decir, no solamente dar gracias entonces en esos momentos difíciles, no solamente leer su palabra, meditar en ella, sino también debemos desarrollar el hábito espiritual de la oración. Recuerda, el hábito es algo que hacemos regularmente. Así que no esperes estar en una situación de problema o una situación difícil para orar. No, por supuesto que no. Tenemos que tener el hábito espiritual, ese hábito de la oración en todo momento, porque aún en medio de la oración podemos también fortalecer nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Podemos alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Si hemos entonces practicado esos hábitos espirituales, alguien puede decir, mire, yo lo hago. Bueno, entonces hay que seguirlo haciendo. Si antes lo has hecho, pues puedes seguir trabajando en esos hábitos que cada día te traerán algo grande de parte de Dios. Recuerda el próximo video a las 7 de la noche y comparte con otras personas para ser también de bendición a los demás. Te recordamos activar la campanita de notificaciones. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.